Cómo oír a Dios. Aprenda a conocer su voz y a tomar las decisiones correctas. Joyce Meyer. Capítulo 7. Cómo desarrollar un oído entrenado. Me pareció fascinante saber que algunos caballos tienen lo que sus entrenadores llaman un oído entrenado. Mientras que la mayoría de los caballos son guiados y dirigidos por medio de una correa sujeta a su hocico, algunos mantienen su oído alerta a la voz del entrenador. En un caso, el oído está atento a las señales naturales, mientras que en el otro es sensible a su fiel instructor. Elías necesitaba oír a Dios y, afortunadamente, tenía su oído sintonizado con él. Aunque estaba bastante asustado por lo que había escuchado en el mundo natural, acababa de derrotar a 450 profetas falsos en un duelo de poder entre el silencioso Baal y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora la reina Jezabel, que había acabado con los profetas del Señor, amenazó con asesinar a Elías ese mismo día. Él huyó para salvar su vida y, escondiéndose en una cueva, le pidió a Dios morir antes de que Jezabel lo encontrara. Entonces el Señor envió su palabra a Elías diciéndole: ¿Qué haces aquí? Él resumió los hechos y las amenazas y dijo: buscan mi vida para quitármela. Entonces, una vez más, el Señor le mostró su presencia a Elías, ordenándole que se pusiera en el monte delante de él. Vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Entonces el Señor le dijo que saliera de su escondite y que fuera a ungir a los próximos reyes de Siria y de Israel y al profeta que tomaría su lugar. Y Elías obedeció lo que el Señor le dijo en ese suave murmullo. La historia de Elías nos ayuda a entender cómo oír a Dios cuando necesitamos su dirección. Dios no tranquilizó a Elías con una manifestación aparatosa y llamativa de su poder, aunque había demostrado que era capaz de hacerlo. Dios le habló a su profeta con un suave murmullo y aún elige comunicarse directamente con sus hijos por medio de un susurro en el profundo de sus espíritus. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Jesús explicó por qué algunos no oyen la voz de Dios. En Juan 5:37-40 dice: ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Jesús también enseñó: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que nacido del Espíritu. Juan 3, 5, 8. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es revivido para hacerse sensible a la voz de Dios. Oímos su murmullo, aunque no sabemos de dónde viene. Él nos susurra para convencernos del pecado, para corregirnos y para guiarnos con su voz suave y apacible en lo profundo de nuestro corazón. Yo puedo comunicarme con mi esposo por medio de mi cuerpo visible, de mi boca, de mis expresiones faciales y de mis gestos. Pero si voy a hablar con Dios, tengo que comunicarme con Él en mi espíritu. Dios habla a nuestro ser interior mediante la comunión directa, a través de nuestra intuición, una inexplicable forma de percepción, y de nuestra conciencia, nuestras convicciones básicas respecto del bien y del mal. Nuestro espíritu puede percibir un tipo de conocimiento que no podemos demostrar por medios racionales. Por ejemplo, cuando somos sensibles a la voz de Dios, podemos considerar situaciones que parecen estar en orden y saber intuitivamente que algo anda mal. Esa verificación interna de nuestro espíritu evita que nos precipitemos a entrar en acuerdo con alguien o que quedemos comprometidos en alguna situación que no nos conviene. Es maravilloso poder ser guiados por el Espíritu de Dios. Recuerdo una oportunidad en que, terminando de grabar una cinta con música y lectura de pasajes bíblicos, trabajamos en ellas varias personas para asegurarnos que todo se hiciera correctamente, porque resulta tedioso y bastante caro modificar una grabación una vez que la copia maestra está terminada. Había escuchado la cinta con nuestro productor y Dave y yo dijimos, sí, está bien. Pero una mañana de la semana siguiente, mientras oraba, sentí necesidad de volver a escuchar la grabación. Francamente, no deseaba ocupar otra hora en escuchar esa cinta cuando había otros mensajes que quería estudiar. Pero a veces Dios me guía a hacer cosas que no deseo, y su insistente señalamiento me convenció de la necesidad de examinar una vez más la grabación. Como ese sentimiento no cedía, finalmente dije, está bien, voy a revisar la cinta. Cuando escuché las primeras escrituras citadas, comprendí que había equivocado con referencia bíblica. La grabación debía enviarse al día siguiente para la masterización final. Si no la hubiera escuchado ese día, el error se habría duplicado en 10,000 copias antes de poder corregirlo. Doy gracias a Dios por la guía del Espíritu Santo. En muchas oportunidades, la voz de Dios nos ha librado de problemas. En este caso, nos ahorró mucho dinero, un gran bochorno y muchos llamados de nuestra audiencia, miembros que habrían telefoneado para decir, ¿sabe Joyce que está citando un pasaje equivocado en esa cinta? Afortunadamente fui lo bastante sensible a la voz de Dios como para escuchar la grabación. Por su gracia, Él siguió insistiendo hasta que lo hice. Gracias a Dios por su gracia. Si desobedecemos permanentemente su guía, nuestra conciencia terminará por cauterizarse, endureciéndose para oír la voz de Dios. Es difícil para Él sacarnos de los problemas si nuestro corazón no es lo bastante dócil como para atender a las dulces y suaves indicaciones del Espíritu Santo. Vale la pena hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cada vez que actuamos correctamente, aumenta nuestra confianza en su guía y nuestra conciencia se hace un poco más sensible a su voz. Tenlo presente, vale la pena obedecer. Quienes no son salvos están espiritualmente muertos, lo cual significa que su comunión con Dios y la posibilidad de intuir sus señales están muertas. No reciben las cosas por revelación, solo conocen lo que aprenden con su cabeza. Pero si estamos espiritualmente vivos, Dios
puede mostrarnos cosas que no podemos saber de ninguna otra forma, sino por revelación divina. He tenido algunos trabajos en los cuales no contaba con el conocimiento natural para hacer las tareas que se me asignaban, pero Dios me guió y me capacitó para hacer cosas en las que no había sido adiestrada. Completé mi educación con la escuela secundaria y jamás estudié cómo conducir un ministerio o cómo utilizar efectivamente los medios de comunicación masiva. Pero Dios nos ha dotado a mi equipo y a mí de todo cuanto nos hace falta para ministrar por televisión, por radio, en todo el mundo. Dios nos guía paso a paso por su Espíritu, enseñándonos a medida que avanzamos por fe. Un creyente puede ser guiado por el Espíritu Santo, pero el hombre no regenerado, el que no ha nacido de nuevo, no tiene ese privilegio. Todo lo que puede hacer es razonar con su mente, caminar de acuerdo con su voluntad y seguir sus emociones, puesto que su espíritu no es consciente de la voz de Dios. Es decir, está limitado a sus capacidades naturales. Por eso, en el mundo hay tanta gente que solo busca más información y más educación. No saben nada sobre la posibilidad de ser enseñados y guiados por el Espíritu de Dios. No estoy en contra de la educación, a la que considero algo muy bueno, pero hay gente que piensa que es lo más importante en la vida. Creen que si alguien no cuenta con una educación superior, no podrán hacer gran cosa. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1, el que escogió lo necio y lo débil del mundo para confundir a los sabios. Él usa lo que el mundo estima de poco o ningún valor para que nadie se jacte de su presencia. En otras palabras, Dios puede usar a cualquiera que esté entregado y sometido a Él y a su señorío. Muchas de las personas que ocupan puestos altos en nuestro ministerio no recibieron entrenamiento profesional para hacer lo que hacen. Por ejemplo, yo fui tenedora de libros y jefa de una oficina. Dave estaba en el campo de la ingeniería. Nuestro gerente general era un soldador. Uno de nuestros jefes de sección era trabajador portuario y otra era ayudante de un profesor. Por cierto, la educación puede ser muy valiosa. En nuestro plantel del personal incluye profesionales en ciertas áreas, pero también la gente instruida necesita depender de Dios y no confiar solamente en su educación. Dios nos guía por medio de nuestra conciencia. Una persona que no es salva no oye la voz de Dios y su intuición no opera con su plena capacidad. Pero Dios se da a conocer a cada uno en su conciencia, puesto que si la conciencia de alguien estuviera totalmente muerta, Él jamás podría convencerlo de pecado y salvarlo. Así, el Espíritu Santo obra en las vidas de los pecadores, despertando sus conciencias lo suficiente como para que comprendan la necesidad de arrepentirse y de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Sin embargo, la conciencia de las personas puede llegar a insensibilizarse, como si estuvieran en estado de coma, si persisten demasiado tiempo en ignorar su sentido del bien y del mal. Yo he dedicado mi vida a la misión de despertar la conciencia de la gente para que aprenda a escuchar la voz de Dios, que los está llamando a un nivel más alto y a una vida mejor. Si ellos pueden conocer el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión y el compañerismo del Espíritu Santo, la sangre purificadora de Jesús tiene un poderoso y asombroso poder sobre la conciencia. Yo nací de nuevo a los 9 años y recuerdo con claridad que me sentía terriblemente culpable antes de orar para pedirle a Jesús que entrara en mi corazón. Pero me sentí por completo limpia y nueva después de arrepentirme y aceptarlo como mi Salvador. Es posible mantener esa sensación de renovación y limpieza mediante el poder del arrepentimiento continuo.
En Juan 1:19 nos enseña que Él es fiel y justo para limpiarnos continuamente de nuestra maldad, si reconocemos con sinceridad que hemos pecado y lo confesamos. Desperdicié muchos años de mi vida sin el conocimiento de la palabra de Dios y, por siguiente, era engañada por Satanás sintiéndome culpable constantemente. Asistía a la iglesia, mas no sabía nada sobre llevar una vida realmente sometida a Dios. Cumplía mis deberes religiosos, pero no tenía idea de que podía aprender cómo ser guiada diariamente por el Espíritu Santo. Seguía reglas eclesiásticas, no al Espíritu Santo. En algunos casos esas reglas y la guía de Dios son lo mismo, pero no siempre es así. Yo hacía lo que me daba la gana, la mayor parte del tiempo. No me importaba cómo actuaba y tampoco era muy sensible en mi forma de tratar a la gente. De hecho, le prestaba muy poca atención a mi conducta en cualquier área. En febrero de 1976, rendí completamente mi vida al Señor. Lo acepté no solo como mi Salvador, sino también como mi Señor. Siempre digo que antes de ese momento tenía lo suficiente de Jesús como para salvarme del infierno, pero no para caminar en victoria. Realmente creía que Jesús era mi Salvador y que Él había muerto por mí y pagado por mis pecados. Sabía que Él era mi único camino al cielo, pero no se me había enseñado la necesidad de madurar y crecer espiritualmente. Cuando iba a la iglesia escuchaba mucho acerca de la doctrina, pero muy poco que pudiera aplicarse a la vida cotidiana. Mi oído no estaba sintonizado con el Espíritu Santo. Ciertamente no tenía un oído entrenado. Pero llegó mi tiempo de empezar a aprender cómo seguir la guía de Dios, no la mía, la de alguna amistad o la del mundo. Hay muchas personas que viven con culpa y condenación permanentes porque ignoran cómo atender a la voz de la conciencia. Su conciencia los inquieta, pero en lugar de tratar de averiguar por qué y confiar en que la gracia de Dios los ayudará a cambiar o a corregir lo que está mal, ignoran la guía de Dios y continúan siendo infelices. Cuando tu conciencia no te deje tranquilo, es importante saber por qué y hacer algo al respecto tan rápido como sea posible. Si no tienes paz, enciérrate a solas con Dios. Habla con Él para saber por qué te sientes intranquilo y permítele que obre un cambio en tu vida. Si queremos que el Espíritu Santo nos dirija, debemos estar dispuestos a crecer y convertirnos en hijos e hijas de Dios maduros. No debemos ser llevados de un lado a otro por los apetitos de nuestra carne, o por el diablo, o por nuestros amigos, o por nuestras emociones, mente o voluntad. Hemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Cuanto más conozcas su palabra, tanto más entenderás que Él no te llevará por el camino equivocado, ni te guiará a hacer algo perjudicial para ti. Hasta cosas que puedan parecerte desagradables al principio, se convertirán en gloriosas bendiciones para tu vida si obedeces la guía del Espíritu Santo. Adquirir madurez espiritual y aprender a seguir la dirección del Espíritu Santo son una y la misma cosa. En la Biblia hay pasajes que se refieren a los creyentes como hijos de Dios, en el sentido de niños pequeños, y en otros como hijos e hijas de Dios adultos. Yo me valgo de este hecho para destacar que, aunque amamos a nuestros hijos sin importar cuál sea el grado de madurez que tengan, existe una diferencia entre lo que podemos confiar a nuestros niños pequeños y lo que podemos confiar a nuestros hijos e hijas ya adultos, puesto que las libertades, los privilegios y las responsabilidades que les podemos dar
no son los mismos. Cuando entramos al reino de Dios, somos niños pequeños, bebés en Cristo. Luego aprendemos que tenemos un pacto con Dios y que somos coherederos con Cristo y somos instruidos en las cosas maravillosas que Dios quiere hacer por nosotros. Pero si nunca crecemos, aunque todas esas cosas estén depositadas en una cuenta a nuestra disposición, nunca llegaremos a disfrutar de nuestra herencia. Antes de que nuestro hijo cumpliera los 16, decidimos comprarle un coche y lo tuvimos guardado en el garaje durante 6 meses. Nuestra intención era regalárselo, pero si no hubiera aprendido a manejar, jamás se lo habríamos dado. Del mismo modo, Dios tiene muchos planes hermosos para nosotros, un depósito repleto de bendiciones para cada uno, pero debemos madurar y crecer para poder recibirlas. Una de las principales señales de madurez en el Señor es estar dispuestos a que el Espíritu Santo de Dios nos dirija. Dave y yo apreciamos el hecho de que nuestros hijos e hijas crecidos saben lo que deseamos y lo que no, lo que aprobamos y lo que no. No tenemos que correr detrás de ellos con una lista de reglas y disposiciones repitiéndoles siempre las normas que deben seguir. Cuando eran pequeños teníamos una lista de lo que debían hacer y lo que no, pero a medida que vivían con nosotros, llegaban a conocer mejor y a escuchar más nuestro corazón. Dios quiere que confiemos en Él. Cuanto más tiempo dediquemos a escuchar a Dios, más conscientes seremos de cómo quiere que nos conduzcamos y que actuemos. En Romanos 8, de 14 a 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Padecer con Él, en el fondo, cada vez que nuestra carne quiere algo distinto de lo que quiere el Espíritu de Dios y decidimos seguirlo a Él, nuestra carne seguramente sufrirá. Eso no nos gusta, pero la Biblia dice llanamente que si anhelamos ser glorificados con Él, tenemos que estar dispuestos a padecer con Él. Aún recuerdo cómo sufría durante mis primeros años de caminar en obediencia y pensaba: querido Dios, ¿lograré algún día superar esto? ¿Llegaré alguna vez al punto en que pueda obedecerte sin que me duela hacerlo? Me gusta animar a quienes recién están comenzando a escuchar la voz de Dios, diciéndoles que una vez que el apetito carnal deje de tener el control sobre ellos, llegarán a ese punto en el que les resultará fácil obedecer a Dios, donde realmente disfrutarán de obedecerlo. En Romanos 8:18 Pablo dijo: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. En lenguaje moderno, Pablo estaba diciendo: sufrimos un poco ahora, ¿y qué? La gloria que vendrá por nuestra obediencia opacará los sufrimientos que soportamos ahora. Estas son buenas noticias. Sea lo que sea que estemos pasando, no es nada comparado con las hermosas cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas a medida que continuemos avanzando con Él. La verdadera señal de la madurez se evidencia en la forma en que tratamos a los demás. La Biblia es un libro que trata de relaciones, nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás.
Creo que la mayoría estará de acuerdo en que el desafío más grande es llevarse bien con otros. En Gálatas 5:15, Pablo dijo: «Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros». Pablo escribió esto a cristianos que habían nacido de nuevo y estaban llenos del Espíritu Santo, pese a lo cual tenían que recordarles constantemente la importancia de llevarse bien unos con otros. Si la gente nos hace enojar, la palabra de Dios que mora en nosotros comenzará a instarnos a que los perdonemos, cosa que no es fácil de hacer, pero debemos elegir si vamos a satisfacer los deseos de la carne o si hemos de ser guiados por el Espíritu. Quizás nuestra carne se exalte o queramos estallar en gritos, pero si somos guiados por el Espíritu, sufriremos en el nombre de Cristo y decidiremos perdonar. Ese es el sufrimiento al cual Pablo se refería en Romanos. Algunas veces entendemos el mensaje del sufrimiento en forma equivocada y parcial. El verdadero sufrimiento del que habla la Biblia no tiene que ver con la pobreza, la enfermedad o la catástrofe. Jesús vino a sanarnos, a rescatarnos y a librarnos de esa clase de sufrimiento. Satanás nos ataca con este tipo de cosas y tal vez debemos soportarlas por algún tiempo mientras esperamos que Dios nos libre. Pero esa no es la clase de sufrimiento que Dios quiere que sobrellevemos permanentemente. Solo anhela que seamos sufridos y pacientes para con los demás. Si entramos en conflicto, nuestra relación de unos con otros fracasará. Debemos habituarnos a caminar y a vivir en el Espíritu, deponiendo la costumbre de herir a la gente. Si caminamos en la carne, no lograremos llevarnos bien con nadie, porque en el fondo todos queremos hacer las cosas a nuestra manera. La carne es egoísta y egocéntrica, y si andamos conforme a ella, nunca podremos actuar como Jesús. Dios nos enseña lo que es correcto, y a lo largo de todo el día, todos los días, 7 días a la semana, debemos elegir lo correcto por sobre lo incorrecto. Hasta que suene la última trompeta y Jesús venga a buscarnos, vamos a tener que pedirle y decirle no al yo y sí a Dios. Igual que un caballo que tiene el oído entrenado, alerta a la voz de su amo, nosotros también debemos estar prestos a seguir al Señor en todo lo que Él nos guíe, no solamente en lo que nos sintamos cómodos o aquello en que por casualidad estemos de acuerdo, ya que no siempre nos gustará lo que venga y lo que tenga que decirnos. Debemos comprender que para seguir a Dios debemos decirle no a la carne, y cuando eso ocurre, la carne sufre. Es igualmente importante comprender que puede haber ocasiones en las que estemos galopando a toda velocidad en cierta dirección, cuando de pronto el maestro nos diga que nos detengamos y nos mande a ir en otra dirección. En Gálatas 5:16, el apóstol Pablo nos dijo: «Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa». Si seguimos la guía del Espíritu, no satisfaremos o cumpliremos los deseos de la carne que nos desvían de lo mejor que Dios tiene. Este versículo no nos dice que esos deseos se van a ir o van a desaparecer, pero si elegimos ser guiados por el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne y el diablo no se saldrá con la suya. Cuando decidimos conformarnos a la guía de Dios, sentiremos que en nuestro interior se desata una guerra. Nuestra carne nunca va a desear lo que desea el Espíritu. E incluso
Cuando nuestro espíritu quiera seguir al Señor, los deseos de nuestra carne nos tentarán a desobedecer a Dios. En tanto estemos aquí en la tierra, no existirá armonía natural entre nuestra carne y nuestro corazón regenerado. Así que debemos aprender a obedecer al Espíritu de Dios y a ordenarle a nuestra carne que se someta. Dios quiere gobernar nuestras vidas. Dios quiere estar al mando de nuestras vidas. Cuando somos guiados por el Espíritu, cumplimos los justos requisitos de la ley. Cuando sigo la guía del Espíritu, sé que estoy agradando al Señor. Si me enojo con Dave y el Espíritu Santo me dice que debo pedirle disculpas, si lo hago estoy agradando al Señor. Si me siento tentada a criticar a alguien, pero recibo esa pequeña señal del Espíritu Santo alertándome para que termine la conversación, si detengo mi lengua inmediatamente, estoy siendo obediente. Si voy conduciendo a alta velocidad por la carretera y el Espíritu me dice, ¿estás excediendo el límite de velocidad? Cuando quito mi pie del acelerador, estoy honrando a Dios. Si no vamos a obedecer a Dios, ni permitirle que gobierne nuestras vidas en lo poco, nunca nos pondrá sobre lo mucho. Muchos quieren estar a cargo de cosas grandes en la vida, pero se niegan a obedecer a Dios en las pequeñas. Recordemos lo que dije antes. Si no estamos dispuestos a escuchar a Dios en un área, esto puede impedirnos hacerlos en otros campos. No podemos darnos el lujo de decidir qué escucharemos y qué no. Es fundamental entregarle a Dios las riendas de nuestra vida, porque Él quiere dirigirnos. Pablo le enseñaba constantemente a la gente que debía dejarse guiar por el Espíritu. No estaba ministrando la ley, sino el Espíritu, y dedicó mucho tiempo a enseñar la diferencia entre la ley y la gracia. Él dijo respecto a Dios, en 2 Corintios 3, del 6 y 8, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? Pablo estaba diciendo que la disposición del Espíritu o el nuevo pacto hará que los hombres hagan dos cosas. Ante todo, recibirán el Espíritu Santo, lo que tendrán en sus vidas, y en segundo término, sus vidas serán regidas por el Espíritu Santo. El modelo que todos los ministros del Evangelio deberían seguir es el siguiente: hacer que las personas reciban a Cristo y el Espíritu Santo en sus vidas. Pero muchos solo hacen la oración del penitente y luego vuelven a vivir como lo hacían siempre, sin grandes cambios. Tienen al Espíritu Santo en sus vidas, pero no dejan que lo dirija día a día y momento a momento. Su fracaso o rechazo a escuchar a Dios crea una barrera entre ellos y las bendiciones divinas. Si solo obedecieran a sus conciencias, agradarían a Dios y tendrían la vida abundante que Él quiere que se disfrute. No obstante, hacen lo que les parece o lo que los demás hacen en lugar de seguir la guía, los estímulos y la dirección del Espíritu Santo. Pero todos aquellos que aprendan a ser dirigidos por la suave y apacible voz divina verán derramarse bendiciones sobre sus vidas y se deleitarán en saber que están agradando a Dios.